La siguiente historia viene de parte de Pedro Sandoval. Pedro se dedica al trabajo de transportista. Es chofer en un autobús de línea. Estos autobuses no son como los que popularmente ustedes creen. No es ningún microbús o un autobús que circula solamente en una ciudad. Pedro se dedica, al igual que muchos otros choferes, a recorrer cada estado de la República Mexicana. Es chofer de uno de estos autobuses que recorren diferentes estados a lo largo del país. Por motivos de anonimato y porque Pedro lo quiere así, omitiremos el nombre de esta empresa. Ustedes pueden imaginar cualquiera que ustedes quieran, cualquiera que se les venga a la mente. Puede ser ADO o Transpaís, o cualquiera de otra línea que ustedes quieran. También si son ajenos al país de México, pueden creer cualquier agencia que ustedes quieran en la que sucedió esto. Eso no quita nada el hecho de que lo que vivió Pedro, según sus mismas palabras, fue real y es una experiencia que jamás quiere volver a repetir. Él cuenta que eran temporadas de verano. Si bien no son tan demandantes como la temporada de Navidad en diciembre, la verdad es que sí hay bastante trabajo. Pedro se había sometido a lo que cualquier empleado en una agencia o empresa se le exige cuando hay temporadas altas, cuando hay una mayor demanda de trabajo, el cual es doblar turnos, extenderse más de lo que es su hora laboral. Remuneración económica claro que había, pero vamos a estar de acuerdo en algo. La remuneración económica que tal vez recibiría Pedro no era tanto como a veces tener un buen tiempo de descanso. Pedro las últimas 5 noches simplemente había dormido cerca de 3 a 2 horas por noche, incluso en el día. Estoy muy seguro que muchos de ustedes sabrán lo que es eso. Trabajar más allá de lo que tu cuerpo puede. Todo lo que se exige. Y ni siquiera un solo momento de respiro. Te levantas y de nuevo vas a trabajar. Pedro había tenido estos 5 días de rutina, con viaje tras viaje tras viaje, y de cierta manera su cuerpo ya le pedía un descanso, aunque Pedro, según él explica, es una de esas personas que es algo testaruda al dejar su trabajo en manos de otro. Él siempre era acompañado por otro compañero. Obviamente, estos choferes siempre van 2 en cada ruta, ya sea para que se rolen sus turnos, o ya sea para tomar el lugar del otro cuando no está cansado, que era más que obvio, esta era la situación. El amigo de Pedro, que llevaba trabajando con él cerca de unos 4 meses según él explica, dijo que lo había notado ya cansado, y Pedro no lo podía negar. Estaba dormitando al volante. Era una de esas noches que el trabajo se le hacía demasiado pesado. El trabajo junto con la ruta, las luces del autobús y el camino solitario, aparte de que era de noche. La verdad es que no lo hacían pasar tan bien a él. Se sentía sumamente cansado, por lo que su compañero, que ya consideraba su amigo en ese momento, se ofreció a ayudar con esta carga. Lo tomó del hombro y le dijo que descansara. Igual, el trayecto simplemente era llegar para el amanecer en un tal estado, por lo que a Pedro no le vio mayor complicación. A la mañana siguiente tendrían que estar llegando a la terminal. Pedro aceptó el trato. Había decidido descansar por lo que faltaba del trayecto. En los autobuses, estos que son transportistas, hay un camerino que existe especialmente para los choferes. Huelga decir, y le queda muy grande el nombre camerino, porque a decir verdad es solamente como una habitación extra como para equipaje. Es rectangular, muchas veces tan solo de 1 metro, como por 2 metros de largo. Es un rectángulo. Viene en la parte de abajo, en donde meten todo su equipaje. Ahí se abre una escotilla y el chofer puede entrar a descansar. Es un mini cuarto. Es un cuarto muy pequeño, cabe recalcar. Pero sin embargo, debido a las circunstancias, Pedro aquel lo veía como un tesoro. La verdad, estaba muy cansado
Y no le importaba si dormir en el piso o sobre las rocas. Él necesitaba descansar su cuerpo. Este camerino existe, y se lo pueden preguntar a cualquiera que sea transportista de estos autobuses. Todos lo tienen, aunque extrañamente se usa. En algunas empresas más que en otras. Pedro era la primera vez que lo usaba, pero sin embargo sabía muy bien cómo acomodarse. Huelga decir que si eres una persona alta, la vas a pasar muy mal en este tipo de camerinos, ya que tus pies y tu cabeza van a topar con ambos extremos. Como dije, es una habitación pequeña. Pedro nos explica a todos, que incluso de altura no es tanta. No es como que te puedas sentar. Te podrías sentar, pero tú tendrías que estar encorvado, ¿no? Tu cabeza tendría que estar topando con el techo y tendrías que estar encorvado, por lo que tampoco es un lugar como para estar mucho tiempo. A Pedro esto le importó poco. Detuvieron el autobús, se metió en este camerino y su compañero empezó su trayecto. Pedro había dejado todas sus pertenencias al lado de su compañero, atrás del asiento del conductor, adentro del autobús. Se tiene que decir que para entrar a este camerino tienes que salir del autobús. Obviamente se tiene que detener, tienes que salir, entrar por esa escotilla y cerrar de nuevo. La única manera de salir es cuando el autobús otra vez está detenido por completo y abrir la puerta desde adentro hacia afuera. Pedro comenzó su siesta. Por fin estaba aliviado de que iba a descansar por lo menos unas 5 horas, unas 4 horas. Tenían que llegar amaneciendo y apenas eran las 4 de la mañana, por lo que suponía un gran alivio para él. Pero lo que no sabía es que la pesadilla comenzaría tan pronto él apagara la luz. Al entrar y acomodarse, tan pronto apagó el interruptor y quedó completamente dormido. Él hubiera deseado con todas sus fuerzas que su compañero fuera el que lo despertara a la mañana siguiente tocando su puerta. Pero esto no pasó. Pedro fue despertado. Él dice que, haciendo sus cuentas un poco, su hora de sueño fue como de 1 hora con 20 minutos, 1 hora y media, hasta que fue despertado por algo que se le movía a un lado de él, en su brazo izquierdo. Sentía el movimiento de algo extraño. Él pensó en un momento que era debido al viaje, ¿no? El auto se estaba moviendo, había baches en las carreteras, y por lo regular las carreteras, aunque sean autopistas que conecten una ciudad con otra, hay tramos que están en muy mal estado. Él pensó que era uno de esos tramos y que su brazo estaba pegando con la pared, por lo que no le dio mucha importancia y trató de seguir soñando. Sin embargo, estos movimientos no se detuvieron. Los movimientos seguían. Y ahora no era tan solo el brazo, sino que Pedro dice que sentía una respiración en su oído izquierdo, como si alguien le estuviera susurrando, pero no estuviera hablando. Sentía el calor del vapor de una boca, como si le estuviera exhalando al oído. Obviamente esto lo despertó de inmediato, y si bien podía haber una explicación lógica, él pensó que lo primero que se le vino a la cabeza es que había un animal adentro del camerino. Antes de salir, los autobuses pasan por ciertas limpiezas que hacen, obviamente, su personal, y ha habido algunos casos en los que de adentro del autobús, como de los motores, a veces extraen gatos, otras veces extraen tlacuaches, roedores de diferentes tamaños, aunque también serpientes. Obviamente, estas limpiezas se hacen siempre antes de que salga cada autobús, por lo que se encontrara un roedor de estos tipos justo cuando saliera el autobús era muy extraño, pero se podía dar la situación, se podía dar la ocasión. Entonces Pedro, lo que más le aterró a él fue que fuera una serpiente. Aunque también si hubiera sido un roedor, no es para nada agradable estar encerrado en un lugar muy diminuto con un roedor a un lado, por lo que de inmediato alzó su mano para querer agarrar el interruptor que estaba sobre su cabeza, para encender de nuevo la luz. ¿Cuál fue su sorpresa que, al querer encender la luz, su mano se vio obstruida por otra mano?
Pedro sintió que había una mano tapando el interruptor. Está de más decir que no era suya. Era una mano helada, totalmente huesuda. Obstruía por completo el interruptor. E incluso Pedro la tocó varias veces, según él explica. Primero alcé mi mano. Al tocarla, bajó de nuevo su mano. Y de nuevo, como no creyendo lo que estaba pasando, la alzó de nuevo. Y de nuevo tocó los dedos de algo que lo estaba acompañando en esa ocasión, en ese pequeño camerino. Pedro entró en pánico, como muchos creo que lo harían. De nueva cuenta sintió que esto se movía al lado de su lado izquierdo. Pedro dice que entró en pánico, tenía mucho miedo, que soltó un golpe. Soltó el golpe hacia el lado izquierdo, de donde sentía que venía alguien, de donde sentía que alguien se acercaba. Al golpear, su puño dio con el muro. Probablemente se hizo daño, y sí se hizo daño. El golpe fue con tal fuerza que obviamente, de puro milagro, no se habían roto los nudillos. En su momento, ni siquiera sintió el dolor. Estaba totalmente aterrado, que de nuevo alzó su mano para tratar de encender el interruptor, rogando a Dios y a todos los santos que esa mano ya no estuviera, pero incluso lo hizo un poco preparado, ya que al alzar la mano lo hizo con fuerza. Estaba dispuesto a apartar lo que sea que estuviera ahí, o a más o menos golpearlo para que el interruptor al fin se encendiera. Para fortuna de Pedro, esta vez nada lo estaba obstruyendo. La mano que él según cuenta que sintió en ese momento ya no se encontraba. La luz hizo en el pequeño camerino. Pedro, para su sorpresa, venía completamente solo. Su terror no acabó ahí. Estuvo un tiempo despierto, pero que a final de cuentas creyó que era una pesadilla, aunque sonara un poco tonto. Él creyó que era un terror nocturno. Jamás le había tenido uno de estos episodios, pero él explica que había leído antes, había visto ciertos videos sobre personas que tienen una cierta parálisis de sueño y que ven cosas donde no las hay. Si bien Pedro dice que jamás había vivido uno de estos episodios, él creyó que debido al exceso de trabajo, al cansancio, tal vez eso había desatado algo, un trastorno en su naturaleza. Obviamente, optando mejor por la lógica, decidió de nuevo dormir. También sus ojos no le ayudaban mucho, a pesar de estar aterrado, el cuerpo estaba exigiendo un descanso. Así que sin nada más que perder, de nuevo alzó su mano y apagó el interruptor, para esperar esta vez sí dormirse profundamente. Él dice que fue una mala idea, porque fuera lo que fuera, aquella cosa venía con él, y tal parecía ser que simplemente estaba esperando a que la luz se fuera para volver a aparecer y volver a estar con él lo más cerca posible. Esta vez Pedro fue despertado nuevamente por la madrugada. De nuevo, tan solo habían pasado 1:20, 1:30, a lo sume él, cuando fue despertado por un abrazo que le estaban dando, como si otra persona lo estuviera abrazando fuertemente. Y de nuevo, aquel cálido vapor ahora lo sentía en su cuello. Pedro explica que esto fue suficiente para él. No pudo evitar contener un grito desesperado. Gritó por su compañero, gritó para que alguien lo escuchara, para avisar, para que se detuviera el autobús. Él quería salir a toda costa de ese camerino. No quería estar ahí. Algo definitivamente lo estaba acompañando, y no era un terror nocturno, no era una pesadilla.
Lo sentía en carne y hueso, como si alguien lo estuviera abrazando. Alguien con mucha fuerza. Alguien que no lo quería soltar. Pedro explica que en ese momento de desesperación trató de zafar su brazo y lo hizo con fuerza, ya que este ente, esta cosa, lo estaba abrazando hasta llegar hasta su otro brazo, impidiéndole incluso que se moviera, casi teniéndolo completamente inmovilizado. Alcanzó a hacerlo, y de nuevo alzó su brazo para alcanzar el interruptor, y de nuevo encendió la luz. Otra vez para su sorpresa, no había nada en el camerino. Pedro ya estaba además aterrado, asustado por completo. En su cerebro no había una solución lógica, no sabía qué pensar. Él no era una persona que creyera en lo paranormal, así que esto le resultaba difícil de creer. Pero le estaba pasando. Dice incluso él que en un momento de desesperación trató de abrir el camarote. Importándole poco que el autobús estuviera en movimiento. Pero obviamente cuando abrió y vio a la velocidad que iba su compañero, obviamente esos autobuses van como a 70, 80 kilómetros. Salir, sobre todo, no en una posición incluso muy ventajosa, ya que como explico, tenía que estar en cuclillas para poder entrar en el camerino. Tendría que salir primero su cabeza o sus pies. Y a esa velocidad, dudosamente, estaría vivo. O sobreviviría para contarlo. Sus posibilidades eran muy bajas. Y aunque él gritó y gritó y gritó y gritó, el motor del camión, el motor del autobús, aunado también al hecho de que las cabinas de autobuses, de esos autobuses en particular, vienen con un espejo que obstruye el sonido de afuera hacia adentro. Muchos lo tienen. De hecho, por eso se puede ver películas tan cómodamente en ese tipo de autobuses. De hecho, por eso la gente, cuando viaja de noche, se duerme tan cómodamente en ese tipo de autobuses. Porque es muy difícil que un ruido ajeno al exterior entre, sin tener nada más que hacer, y dándose por vencido al menos en la idea descabellada de aventarse del autobús. Pedro lidió con su destino. Además, su cuerpo también no estaba de su lado, lo estaba traicionando. Pedro estaba cayendo en eso que muy pocas personas que se someten a periodos largos sin dormir pasan, que es soñar despierto, cuando el cuerpo ya no puede más. Para desgracia de Pedro, eso le estaba pasando. Él nos explica que no sabe cómo, pero a pesar del terror que tenía, terminó durmiéndose, incluso inacomodado, pegado a la puerta del camarote, como si de alguna manera, creyendo que mientras esté más cerca de la salida, esa cosa no lo atraparía. Pero este ente, este espíritu malicioso, no le importaba que Pedro estuviera sufriendo, porque de nuevamente fue despierto. Él recuerda que incluso no apagó ni siquiera el interruptor de luz, creyendo así de alguna manera que esta cosa no osaría a de nuevo aparecer, a de nuevo atosigarlo. Cuando despertó de nueva cuenta Pedro, el camarote de nuevo estaba totalmente a oscuras. La luz se había apagado nuevamente. Él explica que esta fue la peor de todas, la tercera. Fue su última, pero fue la peor. Pedro fue despertado y él estaba en una posición totalmente recta, como si aquella cosa lo hubiera incluso acomodado. Pero ahora sentía algo encima de él, sentía un cuerpo encima de él recostado, y sentía el vapor pegándole ahora en su nariz, en su cara, como si esta cosa lo estuviera viendo fijamente, a cuestión de centímetros. Pedro abrió los ojos, pero no podía ver nada.
Y obviamente, una vez que apagas la luz de este tipo de camarotes no ves nada. Tan solo a excepción de una pequeña rendija de luz, que es por donde la luz exterior entra. Pero si es que no pasan autos, si es que no es un camino alumbrado, tampoco hay luz que tú puedas ver. Entonces Pedro estaba en la penumbra total. Y no bastando eso, no bastando el hecho de que no podía moverse, él explica que empezó a sentir un dolor en el pecho, pero no un dolor interno, sino externo. Algo lo estaba oprimiendo. Lo oprimía fuertemente. Tanto así, que él, para darse a entender mejor, explica es como si un puño de alguien muy fuerte te estuviera aplastando lentamente, contrayendo tu pecho. Obviamente, también lastimando tus pulmones y un dolor en el corazón. Al obstruir tus pulmones, cosa que le estaba pasando a Pedro, se le dificultó respirar. Cada segundo que pasaba, sentía como el aire abandonaba su cuerpo. Empezó a gritar. Cuando te estás quedando sin aire y empiezas a gritar, es la peor cosa que puedas hacer. Él lo sabía, pero ¿qué otra cosa tenía? Estaba apostando todo a ese último grito. Ojalá su compañero lo escuchara. Ojalá detuvieran el autobús. Pero no lo hicieron. Pedro cayó desmayado. Obviamente debido a la falta de aire y a la obstrucción del pecho. Él pensó que había fallecido. En los últimos instantes antes de quedar inconsciente, él dice que pensó en su familia, en sus amigos, en sus vecinos, en sus compañeros, en las personas que les importaba, en las personas que había tenido a lo largo de su vida. Prácticamente, él estaba pensando que no iba a salir de esta. Para su suerte fue despertado a la mañana siguiente. Por su compañero, esta vez sí. Pedro salió del camerino y fue atendido por unos paramédicos de primeros auxilios, para otra vez volverlo a la vida. Venía inconsciente, pero por suerte, no tenía ningún rasguño. No tenía ninguna secuela. Simplemente se desmayó. Esos paramédicos lo atribuyeron al cansancio. Pedro afirma que todo esto sí le pasó en realidad, aunque después de hablar con psicólogos le dieron la misma teoría que él creía, que había sido un terror nocturno, que había sido una parálisis de sueño. Él no está de acuerdo con esta teoría, y es por eso que, en esta ocasión, nos la cuenta. Espero les haya gustado esta experiencia venida desde un suscriptor, y les manda saludos a toda la comunidad desde Zacatecas. El siguiente relato viene de parte de Ernesto Elizondo. Él es un chofer de una empresa transportista. Es una empresa privada que le ofrece servicios a diferentes agencias, fábricas, maquiladoras, para transportar su personal, sobre todo si la fábrica o empresa se encuentra algo alejada de la ciudad o de zonas donde el transporte público puede pasar. Tal era el caso de esta empresa. Llevaba a todos sus empleados hasta la puerta de la empresa. E igual, después de terminar su horario, Ernesto era el que tenía que llevarlos de nueva cuenta a cada parada que él hacía, donde los recogía. Eran paradas que, a decir verdad, eran casi de transporte público, aunque siempre quedaban cerca de todas las casas de los trabajadores. Él cuenta que llevaba 1 año de experiencia en este empleo, cuando le pasó este suceso. Él cuenta que tiene que ir a las 7 de la mañana, después a las 3 de la tarde y después a las 11 de la noche. Todo esto debido a los diferentes horarios que maneja la maquila. Cuando él se dirigía a las 11 de la noche hacia esta maquiladora a recoger todo el personal, se dio cuenta de un cierto alboroto que había dentro, pero sin problema, no es como que le tomara mucha importancia. A final de cuentas, él tenía que llegar a cumplir con su trabajo.
Todos los trabajadores se subieron y algunos lo saludaron como era de costumbre. No vio nada anormal, de hecho no se le había notificado nada de que si había algún nuevo elemento. Si había un nuevo integrante que no podía tomar el autobús en una cierta parada, se le notificaba para ver si podía hacer alguna parada extra para poder recogerlo. Esto a él no se le había notificado, así que siguió con su transcurso con total normalidad. Pasaron los minutos, ya estaban dando las 11:30 de la noche, y él estaba llegando a su última parada de la noche. Cuando de pronto ve y voltea al retrovisor, y se da cuenta de algo. Hay un joven, de algunos 20 a 22 años, sentado todavía en el autobús, como esperando todavía su parada. Ernesto ya lleva un año trabajando ahí, por lo que sabe que las paradas ya se terminaron. Prácticamente ya se tiene que devolver a la terminal para después dirigirse a su casa y descansar. Por lo que se para en medio de la carretera, se orilla y se detiene, y le hace una seña con su mano para preguntarle que dónde bajaba, que ya se habían terminado las paradas. Este joven se acerca a él y le dice que tiene que bajar un poco más adelante, que es un nuevo integrante, que la verdad es que necesita llegar un poco más adelante, donde se encuentra, y esto lo dice en palabras de Ernesto, el cementerio municipal de la zona. A Ernesto no se le hace extraño, ya que el cementerio tiene una parada donde muchas personas ahí toman su transporte. Pero se les surge la duda, a él no se le había notificado nada, y sería la primera vez que le pasa esto. Sin embargo, este joven, que se identificó como Carlos, le suplicó mucho que lo dejara hasta allí, que era la única forma de que bajara, ya que lo dejaba muy alejado de su casa, y debido a la oscuridad, él decía que le podía pasar algo. Ernesto sabe perfectamente que, si bien por esas zonas hay mucha delincuencia, estar en una carretera muy concurrida no es que te pasen muchas cosas, pero podía darse la situación, y si este joven se lo decía, tal vez es porque ya había vivido algo. Era en cuestión de unos 5 minutos de trayecto, por lo que Ernesto no le vio mayor problema, y siendo un buen compañero, siendo una buena persona, dijo: está bien, te llevo hasta el cementerio, no hay problema, pero se me tiene que notificar para notificar a la empresa, ya que de gran cantidad de estos autobuses vienen con GPS, por lo que me pueden llamar la atención si ven que cotidianamente, noche con noche, te traigo hasta el cementerio. Carlos dijo que sí, que no le veía problema y que iba a pedir que se le notificara. Llegaron hasta el cementerio. Carlos bajó del autobús y se despidieron ambos. Esa noche pasó con total tranquilidad, como algo cotidiano, una simple equivocación de administración tal vez. Al día siguiente, le llamó la atención que, si bien pasaba por todo este personal a las 3 de la tarde para llevarlos a su turno, y también de traer de vuelta al personal de las 7 de la mañana, pasó por ese mismo cementerio y se dio cuenta que tampoco se le había notificado que se tenía que parar. Sin embargo, por tema de... más que nada por ser una buena persona, él dice, por tener empatía con este muchacho, se detuvo. Simplemente que nadie se subió. Había muchas personas, pero nadie se subió a este autobús. No sabía qué era lo que estaba pasando. Pensó que Carlos estuviera esperando ahí en el cementerio. Aunque claro, a lo mejor estaba esperando en otras paradas. Él recuerda que tampoco lo había levantado de ese lugar. Es más, ni siquiera se había parado el día siguiente en ese lugar. Siguió su camino. Y a pesar de poner algo de atención, no vio a Carlos subirse en ninguna de estas paradas. Pero si bien podía darse la situación de que a lo mejor se subió y no se dio cuenta, no lo percibió. A la noche, a las 11 de la noche, él esperaba que Carlos le diera una hoja o le diera algo, ¿no? O porque no le habían llamado por radio ni nada parecido. Tampoco vio a Carlos subirse al autobús. No lo vio por completo, o sea, lo buscó con la mirada cada vez que alguien se subía. Carlos no se subió. Pensó que ese día no había ido, había tenido algún percance o algo parecido. O tal vez, para su mala suerte, era uno de esos empleados que había ido simplemente una vez y ya no le interesaba y ya no volvía.
Pero cuando terminó toda la ruta a nueva cuenta, volteó hacia ver al retrovisor y vio que Carlos se encontraba otra vez sentado en los asientos traseros. Ernesto estaba sumamente confundido, pero de nueva cuenta le habló a Carlos, lo jaló, y Carlos otra vez le pidió que lo llevara de nueva cuenta hasta el cementerio. Ernesto le exigió una explicación, ¿no? Oye, ya notificaste, no te han dado una hoja, no me han dicho nada. No puedo seguir haciendo esto porque me van a llamar la atención. Carlos se disculpaba una y otra vez, y le suplicaba que por favor lo llevara hasta el cementerio, que no quería bajarse allí, que estaba muy oscuro, y repetía constantemente que estaba muy oscuro ese lugar, que no se quería bajar en él. Ernesto, al ver la desesperación en la cara del muchacho, él estaba decidido a no llevarlo otra vez al cementerio, pero de alguna manera lo convenció al verlo tan desesperado. Tal vez se importaba mucho para él llegar hasta allá. De nueva cuenta lo llevó. Lo dejó en el cementerio y siguieron de nuevo su camino. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, surgió una plática en medio de él y otros trabajadores. Ellos le dijeron que había sucedido un accidente en la maquiladora, que a un chico de 21 años había fallecido, y que no solamente había fallecido, había caído en una de estas máquinas enormes, trituradoras, y su cuerpo había quedado muy, pero muy dañado. Para la desgracia de este joven, su cuerpo no fue secado entero, sino por partes. Y una de estas partes, su brazo, no se había encontrado hasta ese día por la mañana. Los familiares le dieron cristiana sepultura, pero obviamente con la ausencia de esta parte. Ellos decían que todavía esa tarde iban a ir con la familia. Querían expresarles todavía más el sentimiento, sobre todo porque habían encontrado la otra parte, aunque suene muy terrorífico de decir, otra parte del cuerpo de su hijo. Ernesto tuvo la gentileza de preguntar cómo se llamaba este joven que había fallecido. Le temblaron las piernas. Su sudor se puso frío cuando le dijeron que este joven se llamaba Carlos. Esa noche, cuando estaba transportando a todo el personal, Ernesto volteaba a cada minuto, cada 5 minutos, hacia el retrovisor, buscando a Carlos sentado atrás y rogando a que no apareciera. Volteó de nuevo el retrovisor y, para su suerte o para su salud mental, Carlos ya no se encontraba. Carlos finalmente lo había dejado en paz. Pasaron 2 días de esto. Ernesto dice que estaba muy confundido, a la par de que también asustado, porque estaba más que claro que había visto un espíritu. Esa noche, cuando llegó, le pidió a su mujer que rezaran y que incluso le dieron una popular barrida, como les dicen aquí en México. Estaba muy asustado, pero al pasar los 2 días, como le explica, le dio cierta curiosidad. Si bien era un espíritu, no buscó hacerle daño, no buscó ni siquiera espantarlo. Le llamaba la atención mucho que decía: llévame al cementerio, no me dejes aquí porque aquí está oscuro. Como que le tenía miedo a la oscuridad. Ernesto, al terminar esta ruta nuevamente, por la noche, por las 11:45, decidió seguir derecho y pasar a una lenta velocidad, al menos por el cementerio, como para que se despidiera con la mirada. Para su sorpresa, detrás de las rejas, pudo ver el cuerpo de un hombre, parado, vestía de blanco. Daba mucho la casualidad de que ese color blanco era muy parecido al overol que los trabajadores portaban. Si bien no pudo verlo el rostro, debido a la distancia, y no pudo verlo bien, Ernesto cuenta que está muy seguro que se trataba de Carlos. Ese mismo Carlos, al que había llevado al cementerio 2 veces,
Ese Carlos que por fin pudo descansar en paz, solamente cuando todas las partes de su cuerpo se encontraron en Camposanto. Una alma que, según explica él, por fin ya no le teme a la oscuridad. La siguiente historia viene de parte de Mariana Martínez. Ella nos comparte esto como un efecto de déjà vu, o como popularmente se les conoce también, como problemas en la realidad, fallas en la realidad. Seguramente te ha pasado a ti, le han pasado a numerosas personas alrededor del mundo. Cuando vives un evento que tú sientes que ya has vivido, o cuando te desaparecen cosas de un lugar o de un sitio en específico, o que recuerdas hacer cosas que a final de cuentas nunca hiciste. Quiero que sepas que esto no solamente te pasa a ti, sino también a otro gran porcentaje de la población. Lo que nos comparte Mariana es uno de estos hechos que le pasó a bordo de un autobús cuando iba completamente sola. Ella tomó un autobús a la medianoche, a las 12. De hecho, era el último autobús de la línea que salía. Ella jamás había tomado este autobús, era la primera vez que lo hacía, pero la ocasión era especial. Aparte de que su trabajo la habían dejado salir algo tarde, como por eso de las 9:30, 10 de la noche, estaba el hecho de que también ese día era especial ya que una de sus amigas cumplía años, así que ellas, junto con su grupo, salieron a un bar cercano, un bar del centro donde trabajaban. Tomaron unas copas y el tiempo se les fue de las manos, aunque Mariana siempre estaba al pendiente del reloj. Ella calculaba que si tomaba este autobús de las 12, llegaría a su casa no más allá de la 1 de la mañana. Ella explica que tenía un poco más de confianza en tomar el autobús, ya que para el tiempo que transcurría, los taxis no inspiraban tanta confianza, sobre todo algunos que iban sin placas transportando personas. Ustedes saben a lo que me refiero. El autobús inspiraba más confianza ya que, a pesar de que sea de madrugada, hay una afluencia de gente. Sube y baja gente continuamente. Esto aunado al hecho de que los autobuses pasan por avenidas transitadas o iluminadas, calles principales. Jamás se meten por callejones o calles secundarias. Así que Mariana, por suerte, logró tomar este autobús antes de que saliera de la terminal. Se subió a este. Para su sorpresa, solamente había un grupo de jóvenes, el chofer y ella. Ella recorrió los asientos y se sentó en uno de los asientos traseros, no los que están hasta atrás, sino los que estaban a 2 asientos de la puerta trasera. Su plan era bajar por la puerta trasera por si el autobús, en dado caso, que era muy improbable pero se llenara, no tuviera problema para bajar. Mariana explica que se unieron muchos factores. El hecho es que ya era muy tarde. Había tenido un largo día de trabajo y además tenía un par de copas encima, por lo que el sueño, el cansancio era inevitable. Se estaba durmiendo. Así que ella pensó de manera astuta. Pensó en dormirse un poco ahí en el autobús y se puso sus audífonos, pero no para escuchar música, sino para poner un temporizador, una alarma, la cual la puso exactamente a las 12:30 de la noche. Ella quería dormir 30 minutos. Ella pensaba que según el tráfico, si no había nada de tráfico, en el mejor de los casos llegaría a su casa a las 12:40, 12:45. Eso la ponía con 10 minutos, 15 minutos antes. Esto para que no se le pasara la parada. Y así lo hizo. Antes de cerrar los ojos, vio cómo este grupo de jóvenes se bajó del autobús, por lo que ahora simplemente quedaba el chofer y ella. Pero no le vio mayor importancia, no se preocupó. Cerró los ojos y el autobús siguió su transcurso. Como ya se esperaba, el despertador sonó a la media hora. Mariana se despertó con el sonido de sus audífonos. Sacó su celular y paró el despertador. Miró a su alrededor. Solamente había una persona en el autobús. Se trataba de una mujer mayor.
Mariana explica que sería una mujer mayor de complexión robusta. Llevaba un largo abrigo, un abrigo como de piel. Su cabello era totalmente canoso. Llevaba unos lentes de sol en plena noche. Y encima de este cabello, cargaba un sombrero con una flor rosa a su derecha. Ella dice que pasaron unos 5 o 10 segundos. Exactamente, esta mujer mayor se levantó de su asiento, caminó hasta el chofer y pidió su parada. Bajó de este autobús. Normalmente, Mariana iba con la vista en la ventana para ver más o menos por dónde venía. Ella asumía que todavía faltaba algo de trayecto hasta llegar a su casa. Inevitablemente vio a la mujer parada a un lado cuando el autobús arrancó. Sus miradas se cruzaron. Ella dice que a pesar de que esta mujer portaba con lentes de sol muy grandes, podía intuir, sentía la mirada de esta mujer que cruzó miradas con ella. Mantuvo su mirada fija en ella cuando el autobús pasó. Mariana no le vio importancia a esto. Pensó que simplemente se trataba de una señora que estaba esperando a que el autobús arrancara para poder cruzar la calle. De nueva cuenta, ella puso el temporizador a unos 7 minutos. Ella calculaba que, asumiendo que no había tanto tráfico y la distancia que todavía faltaba, la dejaba con un tiempo prudente antes de que pasara su parada y a despertarse. De nueva cuenta puso el temporizador, se puso sus audífonos y se puso a dormir. Ella explica que esto fue como un pestañeo. Dice que ni siquiera sintió que durmiera mucho, fue tan pronto cerrar los ojos y abrirlos. Y ya estaba sonando el despertador. Pero aquí comienza lo extraño, ya que ella explica que cuando agarró su celular para parar el despertador, para detenerlo, se dio cuenta que en este no marcaban las 12:40, ni 12:37, ni 12:42, ni nada de eso. Marcaba de nueva cuenta las 12:30 de la noche. Se le hizo extraño. Alzó su mirada y de nueva cuenta fue mirando todo el autobús. Iba vacío, a excepción de la misma señora que había visto tan solo minutos antes. Esta señora era la misma, el cabello canoso, el mismo abrigo y el mismo sombrero con la misma rosa a su derecha, sentada en el mismo lugar. Tan solo pasaron 5 segundos, igual que la última vez, cuando esta señora se levantó, pidió su parada y de nueva cuenta bajó del autobús. Cuando el autobús arrancó, Mariana y esta señora volvieron a cruzar miradas. Esto se le hizo demasiado extraño. Si bien había tenido efectos de déjà vu como muchos, esto era algo especial. Ella lo había vivido de manera muy real hace apenas unos minutos. Sin embargo, como les explicaba, el cansancio aunado al alcohol era demasiado. Mariana ya no se quería dormir, pero su cuerpo a final de cuentas la traicionó. Ella se recostó en su asiento, pensando que todo esto simplemente había sido un déjà vu muy realista, un déjà vu muy tenebroso, algo perturbador, que tal vez les contaría a sus amigas al día siguiente. Pero al dormirse y de nuevo despertarse por la frenada del autobús en uno de estos semáforos, trató de despejarse un poco, despejar la mente. No quería volver a dormir, pero sin embargo lo había hecho. Tan siquiera unos 2 minutos, ella dice, 1 minuto, 2 minutos, había dormido. De nuevo se encontró con un panorama muy similar al que había repetido 2 veces en apenas escasos minutos. El autobús venía completamente vacío de nueva cuenta, y la única pasajera otra vez era aquella anciana que venía dormida en el mismo asiento, con la misma ropa y en el mismo lugar, como si toda la escena se estuviera repitiendo otra vez. Mariana, obviamente, esto bastó para que cansancio se le fuera, el sueño se le fuera y el alcohol que traía se le bajara por completo. De un momento para otro, el terror que sentía la había puesto sobria y sin nada de sueño.
Esto ya no era un déjà vu, según ella explica. Se sentía como atrapada en una escena que se repetía una y otra vez. Esta mujer, como si tuviera un reloj calibrado. Pasaron apenas 5 segundos y se levantó otra vez de su asiento. Pidió su parado nuevamente y bajó del autobús. Se detuvo en el mismo sitio que antes. Giró y empezó a ver a Mariana. El autobús arrancó otra vez y de nueva cuenta cruzaron miradas, como las otras 2 veces anteriores. Pero en esta ocasión fue más perturbador que las otras 2 veces, ya que esta anciana, aparte de mantener mirada con ella, Mariana dice que esta anciana le sonrió y le hizo una seña con su dedo, así como diciéndole que no se debía de dormir en el autobús, como reprendiéndola, como si se tratara de una niña. Mariana se levantó del asiento, según ella explica, y corrió de inmediatamente hasta los asientos primarios, los que se encontraban tan solo a 1 metro de distancia del conductor. Casi enseguida de él. Ahí se sentó y se mantuvo despierta hasta llegar a su parada. Ella bajó del autobús rápidamente una vez que llegó, y por toda esa noche no logró conseguir el sueño. Mariana nos explica que jamás en toda su vida, o al menos en lo que trabajó en esa tienda, no volvió a tomar ese autobús de las 12 de la noche. E incluso también nos confiesa, que se pone muy nerviosa cuando ve un autobús que se queda vacío. Tiene miedo de que aquella pesadilla se vuelva a repetir. Tiene miedo que esta vez, ese bucle, como ella lo dice, ese bucle que vivió en aquella noche, vuelva a aparecer, pero esta vez no pueda salir de él.